ya tenemos al otro lado del micro, al otro lado del teléfono, de la línea de Zoom o de lo que sea, porque todo nos vale, a Ramón Bernadó, nuestro médico de cabecera. Hoy nos va a hablar de un tema lamentablemente muy de moda, lejos de aquí afortunadamente, pero no deja de ser una tragedia lo que está ocurriendo en algunos países que, por cierto, tienen mucho menos recursos que los de por aquí con el ébola. Buenos días, Ramón Bernadó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues aquí estoy de nuevo con vosotros. Encantado de estar aquí en el Radio Guadalajara, en Alcarria Televisión. Vamos a hablar esta semana intentando retomar un poco la actualidad, aunque el ébola ha sido noticia durante semanas, ahora está eclipsado por la guerra de Irán, por el Papa y por el Mundial, pero bueno, sigue Uh-huh. estando ahí el problema del ébola. Vamos a hablar un poco de él, por intentar aclarar un poco, ¿vale? ¿Qué Vale. es el ébola? ¿Desde cuándo lo conocemos? Bueno, y cómo se transmite, sobre todo cómo se transmite para evitar estos miedos que a veces son infundados o poco fundados. Hablamos un poco de ello, ¿vale? El virus del ébola, pues pertenece a una familia de virus que la enfermedad fue detectada por primera vez en 1976 en brotes simultáneos en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta a la enfermedad humana, que está causada por varios virus, no voy a citarlos, todos tienen nombres según donde se han ido encontrando, ¿verdad? Y es un virus relativamente frágil y tiene esta forma que tenemos aquí detrás, ¿verdad? Esta forma como de, de, de gusanito o de fideo, ¿verdad? Que tiene una forma alargada, ¿de acuerdo? Produce una enfermedad, este virus produce una enfermedad que es la enfermedad del ébola o eboladisis, y que tiene una mortalidad muy elevada, una mortalidad de hasta el 50%. Ha habido brotes de hasta el 90%, o sea, es una enfermedad muy mortal, ¿vale? Ya el primer caso, 1976, que fue una cosa importante. Vamos a hablar primero, para dejar claro, que es el tema que más me interesa a mí dejar claro, es cómo se transmite el virus ébola. ¿Cómo se transmite? El virus ébola no es como la gripe, no es como el coronavirus, no es como el COVID. Es un virus que no se transmite por vía respiratoria, no se transmite hablando, ni tosiendo, ni estornudando. Se transmite por contacto directo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que tener contacto directo con las secreciones del enfermo. Y que quede claro, solo es contagioso el enfermo, el que tiene síntomas. Uno que ha estado en contacto, a lo mejor esté en periodo de incubación, no es contagioso. Solo es contagioso cuando ya tiene síntomas, ¿vale? Ya hablaremos de los síntomas. ¿Y qué son contagiosas? Pues todas las secreciones del organismo, la sangre, los mucos, el sudor, todos los fluidos corporales, incluido, por ejemplo, los vómitos, la diarrea, los sangrados, todo eso está contaminado por ébola. Y si nosotros lo tocamos o entra en contacto con nuestra piel o con nuestras mucosas y tenemos pequeñas heriditas en la superficie corporal, el virus penetra por ahí. O sea, no es un virus que se transmita vía respiratoria, pero si yo, por ejemplo, me mancho con las secreciones de un enfermo y luego me toco el ojo porque me pica, estoy contagiándome. O esas secreciones entran en una pequeña heridita que tengo en la superficie de mi mano, me contagio. ¿De acuerdo? O sea que hace falta un contacto directo, ¿vale? Hace falta que toquemos las secreciones del enfermo y esas secreciones entren en contacto con las mucosas o la piel herida para que penetre, ¿de acuerdo? Sí que hay que decir que estas secreciones son muy infectantes, están muy contaminadas. Y también lo están, pues, la ropa, las sábanas, etcétera, todo lo que entra en contacto con secreciones del enfermo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, claro, lógicamente, el que está cuidando a un enfermo, que está limpiándole, secándole el sudor, ese tiene un riesgo elevadísimo de contagiarse. Y por eso esas personas que cuidan enfermos deben de llevar equipos de protección. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante.
Hay también un papel importante en los funerales, ¿vale? ¿Y por qué me dirás? Porque las personas, una vez fallecido, ese fallecido de ébola sigue siendo muy infectado. Y tocar, lavar, vestir, todos los rituales que hay alrededor de lo funerario, todo eso es, puede ser un mecanismo de transmisión muy importante. Además, en los países africanos, ese tipo de cosas se hacen pues ritualmente, ¿no? O sea, que se abraza a a los fallecidos, se les acaricia, se les besa, incluso todo eso son prácticas infectantes, prácticas que hay que evitar. Por eso, en alguna de los brotes que ha habido de ébola, el control del entierro de los difuntos lo ha asumido la administración, no los familiares, porque existía ese riesgo de contagio, ¿vale? Y por lo tanto, manipular a los muertos de ébola debe de hacerlo personal, adiestrado y con equipos de protección. ¿De acuerdo? Eso es importante, porque esto ha causado claro, imagínate, muere alguien de donde sea, ¿no? Del Congo, acuden 50 personas al entierro, todos se acercan a él, le abrazan, todos se contagian, o casi todos se contagian. Entonces, tenemos ahí un mecanismo de transmisión importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que contagia la sangre, los vómitos, la diarrea, los fluidos, todo eso contagia también todo eso, pero también en los difuntos, ¿vale? De acuerdo, importante. No es una enfermedad de transmisión respiratoria, no es la gripe, no es el COVID no se transmite por estornudos ni por tos, se transmite por contacto directo con secreciones de enfermos o difuntos, ¿vale? Que quede claro. Una vez curado el paciente, ya no contagia. Hay una salvedad que luego explicaré y que hay que aclarar. La contaminación indirecta, que es la que se hace a través de objetos contaminados, sábanas, ropa de cama, ropa del paciente, por supuesto, agujas, jeringuillas, material sanitario, todo esto puede estar contaminado, puede llegar a las mucosas de la persona receptora o de pequeñas heriditas que hay en la piel y se puede transmitir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante manejar con equipos de protección al enfermo, al difunto y con equipos de protección todo el material contaminado de secreciones del enfermo. Todo eso es importante. La transmisión sexual, ¿vale? Esto es una cuestión curiosa porque, claro, el semen o las secreciones vaginales también están contaminadas de virus ébola. Lo que pasa es que en el semen el virus puede permanecer bastantes semanas. Incluso después de estar curado el paciente de ébola, el virus puede permanecer en el semen. Por lo tanto, hay que explicarle al paciente, una vez que ha tenido y ha curado y ha superado el ébola, que durante unos meses debe de utilizar preservativo en sus relaciones sexuales, porque existe riesgo de transmisión a través del esperma. Es una curiosidad, un mecanismo, diríamos, poco frecuente y tal, pero que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque, claro, el problema del ébola es que contagias a tu pareja a través de las relaciones sexuales y esa persona enferma luego puede contagiar a muchos más a través de la secreción, ¿de acuerdo? Entonces, el reservorio natural, ¿dónde se alberga el virus ébola? ¿Dónde se refugia el virus ébola? Pues parece ser que en unos murciélagos frugívoros de los que comen frutas, ¿vale? Que son los que parecen ser albergan el virus ébola, ¿de acuerdo? Los murciélagos. Murciélagos que viven en determinadas zonas sobre todo, pues, donde estamos hablando de la zona central de África, ¿vale? El primer brote, el brote histórico, el de 1976, que fue un gran desastre en África Occidental, ¿vale? En 1976 se identifica el primer brote de ébola, ¿vale? Primer brote que hasta entonces no había sido identificado nunca ningún brote, y se identifica en varios sitios, ¿no? En varias partes de la República Democrática del Congo y en lo que es ahora también Sudán del Sur. Estos brotes
que habían ocurrido anteriormente de manera en aldeas, en zonas rurales, habían tenido muy poca difusión, muy autolimitados, no habían sido cuestiones importantes, pero en 2014 adquieren un nivel importantísimo, porque hay más de 28.600 casos registrados con más de 11.000 muertes, 11.000 muertes, ¿de acuerdo? Y la enfermedad se extendió se inició en Guinea, se extendió a Liberia, a Sierra Leona, y después Nigeria, Senegal, Mali, España, que tuvimos un caso en España, no hay que olvidarlo, el Reino Unido, Italia y Estados Unidos. ¿Vale? O sea, que se extiende de manera muy importante. Ya ves como los virus se hacen internacionales de manera muy fácil. ¿Vale? Entonces, lo que el ébola hasta entonces había sido una cosa rural, limitada a aldeas de la zona más aislada de África, de pronto se convierte en una enfermedad que puede difundirse en las ciudades, que puede atacar a sistemas sanitarios consolidados, como ocurrió en España, Italia o Reino Unido, ¿vale? O Estados Unidos, y que de pronto pues, puede tener un alcance mundial. Con esto cobra el ébola una importancia que hasta entonces no se le había dado y que había quedado. ¿No? Entonces, ahora estamos con otro brote que está siendo noticia. El 17 de mayo de 2026 de este año, la Organización Mundial de la Salud confirma varios casos y numerosos sospechosos en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, ¿vale? Y que afectan a zonas bastante consolidadas, reducidas y tal, y que también se notificó los casos a la zona fronteriza hacia Uganda, ¿vale? Estos 8 casos confirmados, 246 casos sospechosos, 80 muertes sospechosas y tal. Y todo esto ha ido aumentando y preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud porque hay transmisión en comunidades, hay infecciones en sanitarios, se puede expandir en zonas urbanas, hay mucha movilidad de población porque además hay un conflicto armado, lo cual hace que el descontrol sea absoluto, la población se mueve ante las amenazas del acercamiento del conflicto armado, que es terrible entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Entonces, todo esto complica mucho la situación, ¿vale? Y esperemos que la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de los países puedan controlar este brote que por ahora está siendo preocupante y el ébola siempre tiene esa cuestión de que tiene una mortalidad muy elevada, o sea, que es que estamos hablando de ha habido brotes de hasta el 90% de mortalidad y otros del 50%, una enfermedad que mata al 50% de las personas afectadas, es una enfermedad muy mortal, ¿vale, José Luis? Ujú. ¿Cómo empieza, cómo se complica, cómo va la enfermedad? ¿No? El periodo de incubación del ébola es relativamente corto, de 2 a 21 días, la enfermedad comienza como una enfermedad poco específica, con fiebre, cansancio intenso, dolor muscular, dolor de garganta, cefalea, como cualquier enfermedad infecciosa, como una fiebre tifoidea o como una malaria, incluso como una gripe poco sintomática, ¿verdad? Y luego ya se complica, ¿no? Luego aparecen vómitos, diarrea, dolor abdominal, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alteraciones analíticas importantes y a veces también aparece hemorragia. Es a veces una fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica siempre da para mucho. Esto en las películas, el ébola siempre se manifiesta con que vomita sangre o sangra la nariz. Te explico todas estas cosas que son muy espectaculares. Mucho más espectacular esto que no que un paciente solo tenga fiebre, que es más difícil representar en el, ¿no? Todo esto, si el paciente no es tratado, pues el paciente se deshidrata, se produce un fallo multiorgánico y al final pues termina falleciendo por todas las complicaciones. Vemos que si uno tiene fiebre, vómitos, diarrea,
y tal, pues al final se deshidrata y la deshidratación puede producir un fracaso renal, hepático y matar al paciente, ¿no? Todo esto se puede tratar, me explico, ya hablaremos. El diagnóstico, las pruebas de laboratorio, pero es que es muy importante tener al ébola presente y tener la idea de que cuando hay un brote de ébola, o puede haber un brote de ébola, y los primeros casos son muy difíciles de diagnosticar, porque no todo el mundo piensa en ébola porque uno tenga fiebre, malestar general, cansancio intenso, vómitos y diarrea, pues no va a pensar precisamente en ébola lo primero, ¿no? Pensará en muchas infecciones gastrointestinales más leves que pueden ocurrir y no en ébola, ¿vale? Y en cualquier caso, el diagnóstico es por el laboratorio. Hay una prueba que es el RT-PCR, que es una prueba fiable, y lo que hay que tener es ojo clínico y ante pacientes a veces de un mismo ámbito familiar que enferman con mucho cansancio, con fiebre y tal, pensar que puede ser un ébola. Y importante tomar medidas de aislamiento de los pacientes y equipos de protección de los cuidadores desde el principio, ¿vale? Ujú. Porque la prevención es importantísima en esto del ébola, ¿no? ¿Qué es importante? Pues primero identificar los casos, aislarlos, rastrear contactos, ¿vale? Vigilar durante 21 días a los contactos, limpiar, desinfectar, informar a la comunidad si hay vacuna, vacunar siempre en círculos concéntricos, si es una aldea donde se encuentra, pues a las aldeas limítrofes y luego ir ampliando el círculo de vacunación cuando hay vacuna. El caso del virus que tenemos ahora vigente en la República Democrática de Congo, no hay vacuna. Ya se está fabricando, lógicamente, pero porque los virus ébola son una familia, ¿no? Y hay vacunas para algunos, pero para otros no. Entonces ya se está fabricando, ya se está produciendo la vacuna, que por cierto es fundamental, ¿vale? Y si hay vacuna, pues por supuesto vacunar siempre lo que hablamos, ¿no? Y importante siempre, los equipos de protección de los cuidadores, de los sanitarios, de los Ujú. pacientes que cuidan, protección individual. Importante siempre manejar con mucho cuidado todos la ropa de cama, las sábanas, la ropa contaminada, todo eso manejarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Para evitar que esa infección se difunda, ¿no? Las vacunas, pues ya hemos dicho que vacunas hay para unos determinados virus, está muy bien, si hay vacuna, vacunar a la población primero en contacto y luego hacer una vacunación en anillo concéntricos, ir vacunando a los de alrededor de la zona para intentar limitar el proceso lógico, ¿vale? Ujú. El tratamiento, pues el tratamiento, las medidas de soporte intensivo, siempre, pues evitar la deshidratación, aportar líquidos, si no tiene vómitos, diarrea, fiebre, control de la temperatura, control de los vómitos, de la diarrea, aportar líquidos en abundancia para evitar la deshidratación, control de la tensión arterial, oxígeno, las medidas habituales en los pacientes para evitar las complicaciones que la enfermedad produce. Hay algún antivírico que se ha empleado, pero esto de momento no está demasiado determinado, Ujú. demasiado cuantificado, ¿verdad? Ujú. Los casos que ha habido fuera de África, yo creo que es interesante hablar de eso. Ujú. Mira, en el 2004, del 2014 a 2016, hubo una extensión, en el 2014, no sé si recordarás, hubo una extensión de la enfermedad a España, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, ¿vale? Sí. Generalmente entre cooperantes, viajeros o sanitarios, y también entre personas evacuadas, las que vivían ahí y han sido evacuadas. El caso de Estados Unidos fue paradigmático porque fue un paciente que viajó desde Liberia y fue diagnosticado en Dallas. El paciente venía de Liberia, fue diagnosticado en Dallas y dos enfermeras que lo atendían se infectaron, lo cual demostró que incluso con sistemas sanitarios potentes, pues Ujú. puede fallar si el reconocimiento, sobre todo inicial, el aislamiento y los protocolos no son impecables. Bueno, ante la recomendación ante una enfermedad, ante una persona que viene de África, de una zona
en la que posiblemente haya habido virus ébola y tiene síntomas, aislarlo inmediatamente, controlar a todas las personas que han tenido contacto directo con ello, importante. En España tuvimos el caso de una auxiliar de enfermería, Teresa Romero, que tras atender a unos misioneros repatriados con ébola en el Hospital Carlos III, se infectó. Se infectó, fue un caso muy sonado, un caso que además tuvo mucha repercusión mediática, y había un perro ahí de por medio, un perro que se llamaba Excalibur, que se Ah, sí, sacrificó, ¿verdad? sí, lo recuerdo, que Sin fue quedar muy polémico. demasiado claro por qué se sacrificaba al perro, ¿verdad? Pues bueno, le echaron la culpa al perro y tal, y lo sacrificaron, ¿vale? Ujú, Lo cual también demuestra que aquí en España, pues no es una enfermedad que no ujú, pueda ser ajena, ¿me explico? O sea ujú, que esto es como todo, si se descontrola, pues podemos tener ébola en España, y el ébola es, insisto, una enfermedad que causa mucha mortalidad, ujú. ¿vale? Mucha mortalidad. Bueno, pues ya hemos Entonces, conocido más sobre el ébola. Muchísima precaución a aquellos que tengan contacto pues con personas provenientes de esos territorios o que vayan a viajar a estos territorios por la razón que sea. Y el hecho de que haya pocos casos en Europa Occidental, en Norteamérica, no significa que debamos bajar la guardia, como hemos visto. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por todas estas aclaraciones. No te he querido interrumpir porque veo que es un tema muy denso y no quisiera... me veías embalado, José Luis. ¿Eh? Me veías embalado y no me Sí, querías sí, no, parar. no, digo, la verdad es que por una parte lo estaba explicando todo perfectamente, me iba respondiendo sin preguntarte a las preguntas que me iban surgiendo, y por otra parte, digo, bueno, pues cuando las cosas están tan claras, ¿por qué enturbiarlas? Gracias, Ramón Bernardo, mañana hablamos de cine, ¿vale?